Hola, mi nombre es Kevin Armando Gómez Álvarez y yo les hablaré por qué el coronavirus ha afectado tanto en la política, economía y los trabajos. Se dice que la pandemia del coronavirus, o bien conocido como COVID-19, es la crisis de salud global que define nuestro tiempo y por el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial, desde su aparición en Asia a finales del año pasado. El virus ha llegado a cada continente, excepto en la Antártida. Los casos aumentan a diario en África, las Américas y Europa. Los países se encuentran en una carrera contra la propagación de la enfermedad, haciendo pruebas y dando tratamiento a los pacientes, rastreando los que tuvieron contacto, limitando los viajes, poniendo en cuarentena a las ciudades y cancelando grandes reuniones como los eventos deportivos, los conciertos y las escuelas. La pandemia se está moviendo como una ola, una en que puede romper sobre los sistemas y las personas menos capaces de hacer frente. Pero COVID-19 es mucho más que una crisis de salud. Al poner a prueba a cada uno de los países que toca la enfermedad por COVID-19, tiene la potencia de crear crisis sociales, económicas y políticas devastadoras que dejaron profundas cicatrices. Estamos en un territorio desconocido. Muchas de nuestras comunidades están irreconocibles. Desde hace incluso una semana, decenas de ciudades más grandes del mundo se encuentran desiertas, porque las personas se quedan adentro, ya sea por elección o por orden del gobierno en todo el mundo. Las tiendas, teatros, restaurantes y bares están cerrados. Cada día las personas pierden sus trabajos e ingresos sin forma de saber cuándo volverán a la normalidad. Las pequeñas naciones insulares que dependían del turismo tienen hoteles vacíos y playas desiertas, totalmente desiertas. La Organización Internacional de Trabajo estima que se podrían perder más de 25 millones de empleos en todo el mundo. La respuesta del PNUD, cada país necesita actuar de inmediato para prepararse, responder y recuperarse. El sistema de la ONU apoyará a los países en cada etapa con un enfoque en lo más vulnerable. Bye. Hola, mi nombre es Jancy Roxana Romero Vanegas y voy a continuar hablando sobre lo que habló mi compañero Kevin Armando. Sobre lo que está pasando, la economía en nuestro país, en todo el mundo, lo del COVID. Primeramente, muchos países nos estamos recuperando conforme a nuestro trabajo. Estamos haciendo todo lo posible para volver a lo que nosotros teníamos antes. Pero también muchos países han estado recibiendo ayuda con la ONU, ya que la ONU está ayudando a muchos países que son vulnerables. También algunas cosas que están ayudando a nuestro país son las áreas de intervención de la salud, perdón. También El Salvador es uno de los países latinos seleccionados para que nos donen muchas cosas. Nosotros somos un país que recibimos muchas donaciones, porque mi visión ante esta pandemia es que sigamos apoyándonos entre todos, porque muy pronto va a pasar esto de la pandemia. Así como los países donan muchas cosas a otros, así todos nosotros deberíamos de ser con las personas, para ir progresando nuevamente a como estábamos antes o mucho más de lo que teníamos antes. Alrededor del mundo también hay que ayudar a garantizar que nadie es excluido, para así que todos podamos contribuir y seguir progresando y tener nuestros propios objetivos, ya que nosotros mientras hacemos esto tenemos que tener también las maneras de seguir previniendo para que no nos contagiemos más. Pero sí, la pandemia ha hecho muchas destrucciones, ha dejado mucha gente sin papá, sin mamá, familiares fallecidos, de todo. Pero primero Dios, nos vamos a recuperar. Y hasta aquí mi participación. Marco Antonio Melgar Cerrito. La lucha contra el COVID para muchos países centrales, llámese potencias mundiales como Estados Unidos, China, Alemania o incluso España, se ha convertido
nada más bien que en un desliz político. ¿Por qué? Porque vemos como muchos países centrales de los ya antes mencionados tratan de sacar ventaja de ciertas situaciones en las cuales están corrompiendo a muchos países o los están llevando a la quiebra, tanto económica como política. Podemos ver, no yéndonos tan lejos de nuestro país, cómo es que todos los órganos de Estado se encuentran prácticamente teniendo el problema político más grande, quizás desde los acuerdos de paz. Sabiamente sabemos de que el partido de derecha estuvo gobernando por más de 20 años, después entró el partido de izquierda, sin embargo, todavía se mantiene una derecha, quizás no tanto radical, pero sí un poco más imperialista o populista, si se le puede llamar así. Entonces, el tema es cómo los países se han ayudado entre sí. Podemos decir que en nuestro país, debido a la quizás relación entre comillas que en alguna vez tuvo El Salvador y que sigue teniendo con los Estados Unidos debido a todo el producto o a todo el flujo de dinero, llámese remesas, llámese préstamos, de que actualmente el país norteamericano está teniendo con El Salvador, puede ser que tenga un gran aspecto, puede ser que tenga un gran impacto en toda la ayuda, por ejemplo, ayuda económica, ayuda con los TPS que actualmente o que sugerentemente el país norteamericano está haciendo con El Salvador. La vez pasada el presidente de Estados Unidos le donó a El Salvador no sé cuántos ventiladores, ¿no?, para los hospitales públicos de la red pública de El Salvador, al menos los estatales, y de tal manera que podemos ver cómo es que más que todo las relaciones políticas de Estado con Estado pueden salir siendo beneficiosas para la sociedad. Sin embargo, existen otros países, como ya antes lo mencioné, centrales, los cuales buscan más que todo el desprestigio. Existe un libro llamado La cruel pedagogía del virus, en la que nos explicaba humildemente, ¿no?, y minuciosamente cómo es que China y Estados Unidos desde el principio de la pandemia han querido asumir posiciones o han querido tomar culpas que quizás al otro no le toca. Cómo fue que Estados Unidos empezó culpando a China y después China por su contraparte empezó sacando conclusiones que quizás pueden ser verdad por Estados Unidos. Vemos que si de ser cierto no fuese la primera vez que Estados Unidos actuara o tuviera cierta parte, ¿no?, cierta parte en este juego, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia, no olvidemos la vez pasada, bueno, hace muchos años que Estados Unidos tuvo parte en un problema ambiental que tuvo que ver con Alemania. Buenas tardes, mi nombre es Noel Antonio Torres Ventura. Vamos a hablar sobre cómo ha afectado el COVID-19 en la actualidad. Antes de la pandemia por COVID-19, ahora más que nunca, la cooperación internacional es permanente, necesaria e indispensable. En el caso de América Latina, donde la pandemia está afectando más directamente a millones de personas, somos un bloque muy importante a nivel mundial, que compartimos una misma cultura, una misma herencia, de ahí tenemos una gran fuerza en unidad. El COVID-19 no es solo una crisis sanitaria, también afecta a todas las esferas de la vida social, económicas, e interpela de manera directa a la forma en la que se ha configurado la relación entre Estado, mercado, sociedad y la naturaleza. Es una fase de globalización tardía, agudiza tendencias y fracturas que eran previas a la pandemia y luego un catalizador para el cambio. En este escenario ya frágil, el COVID-19 también suponer el desplome de las economías y una crisis social y política demasiado grave. En resumen, la crisis sanitaria, económica y social que trae el COVID-19 se produce en un escenario político fragmentado y polarizado, con elevada desinfección ciudadana, económicas frágiles, alta desigualdad y agravamiento a la pobreza y a la exclusión, que pueden dar paso a nuevas revueltas sociales y a una crisis política profunda. Con estos elementos, América Latina puede ser uno de los escenarios en los que se disminuirá alguna de las facturas y claves por el mundo post-COVID-19 entre nacionalismo y cooperación global, entre sociedades abiertas y cerradas, democráticos o autoritarias, entre otras sociedades más desiguales e incluyentes.
o que sepan y puedan describir el control social, generando mayor cohesión y inclusión. Vaya, como por ejemplo, en pocas palabras, podemos decir que el COVID-19, ya sea el coronavirus, nos ha dañado totalmente, tanto económico, social y mentalmente, por decirlo así, porque todos tenemos miedo, pues, a que nos vayamos a infectar, que infectemos a nuestros hijos, a nuestros familiares. Ha dañado tanto la economía que hemos pedido prácticamente ayuda, pues, a otros países. Ya el presidente ha colaborado con el embajador de Estados Unidos, hasta el presidente de Estados Unidos ha ayudado, tal vez no económicamente, pero sí con materiales, pues por ejemplo los ventiladores que están funcionando ahorita en el hospital de El Salvador fue gracias a Estados Unidos, no fue gracias a nadie más, pues. Entonces son ayudas internacionales que estamos recibiendo, gracias gracias a este desbalance económico que hemos tenido. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Dayana Montserrat Bonilla Hernández. Seguiré con el tema. Bueno, el COVID ha sido un desafío mundial que debe abordarse también a través de la solidaridad y la cooperación internacional. La pandemia del COVID ha afectado directa e indirectamente a millones de personas en América Latina y el Caribe, tanto como a las personas refugiadas, a los migrantes, pero mayormente a los niños, niñas y mujeres. Miles de personas también han perdido su vida y ya no pueden costearse sus necesidades básicas, como son la alimentación, sus cuidados, su atención médica, y otros también, pues por falta de dinero no pudieron seguir costeando donde vivían, tuvieron que ser desalojados. Las mujeres son más propensas a tener un trabajo informal que los hombres y recibir un salario mucho más bajo. También las personas inmigrantes son más vulnerables, ya que ellas viven en las calles y pueden correr un riesgo a ser detenidas por la incapacidad de obedecer las medidas sanitarias, del distanciamiento o cumplir con las cuarentenas obligatorias. Otras están bloqueadas en las fronteras y necesitan mayor ayuda humanitaria inmediata. También se han reportado casos impactantes y violentos de discriminación y xenofobia en toda la región. Como resultado de este contexto, algunos casos, un número creciente de personas refugiadas y migrantes están de regreso a sus países de origen, porque a pesar de la falta de perspectiva económica y ahí del riesgo de contagio en las fronteras por el COVID-19 que implican tales movimientos de retorno. La caída de las remesas también, gracias al COVID, varias personas han perdido sus empleos y es donde ha bajado el envío de remesas y ha bajado la economía dentro de nuestro país. Gracias.